Bueno, pues bienvenidos todos, mucho gusto tenerlos por aquí. Como bien dice el doctor Héctor Rosales, vamos haciendo un hábito de empezar puntualmente los eventos en atención a los que llegamos puntualmente y para que los que no llegan puntualmente se den cuenta que es importante hacerlo. Bueno, pues es un gusto tenerlos aquí en la segunda sesión del seminario del programa Cultura Política y Diversidad, cuyo tema este 2020 es Frontera o Fronteras. Como había yo comentado en la primera sesión, nos interesa en este seminario retomar esta idea de la frontera o de las fronteras, no solamente en su acepción geográfica o geopolítica, sino entenderlo también como esas líneas que atraviesan nuestras vidas de diversas maneras. A veces podemos pensar en las fronteras epistemológicas, en cómo hacemos recortes de la realidad para comprenderla, en cómo erigimos muros que nos distancian o cómo transgredimos esos muros para podernos comunicar. Y tomamos ese tema porque en el programa tenemos una enorme diversidad tanto disciplinar de los académicos que integramos el programa como de temáticas. Y la idea es que cada quien desde su propio tema y pudiendo reflejar justamente esa diversidad que nos constituye como programa, también aporte y abone a pensar este tema de las fronteras. Entonces, pues vamos a tener más o menos una sesión mensual para los que no lo sepan. En el mes de marzo tendremos dos, el día 6 y el día 18 de marzo, y de ahí nos seguimos hasta diciembre con una sesión mensual. Están los carteles, los seguiremos difundiendo, pero pues ojalá nos ayuden a difundir también, porque nuestra intención siempre con este tipo de eventos es poder establecer diálogos, no solamente entre académicos, sino con todas las personas interesadas en estos temas que de pronto nos tocan tan de cerca en nuestras vidas cotidianas, aunque parezca a veces que no. Y bueno, pues para esta segunda sesión tenemos el orgullo y el honor de contar con el doctor Héctor Rosales, uno de los miembros fundadores de nuestra comunidad aquí en el CRIM, con una larga y brillante trayectoria en muchos aspectos. Héctor es sociólogo y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es un especialista en culturas urbanas, identidad nacional y estudios teatrales. Desde que yo lo conozco, Héctor siempre, bueno, desde antes en realidad, pero hablo desde que lo conozco, Héctor tiene esa maravillosa capacidad de conectar temas y formas de abordar las realidades que parecerían no tener puntos de encuentro, y Héctor los ve y los hace evidentes y los problematiza. Esa es una de las cosas que más admiro de su trabajo. Es autor de varios libros, entre ellos Tepito Barrio Vivo, del 91, Cultura, Sociedad Civil y Proyectos Culturales en México, Sentipensar la Cultura, y es coautor con el maestro Raúl Béjar del libro de Identidad Nacional Mexicana como Problema Político y Cultural. Tiene además otras muchas publicaciones y ha encabezado múltiples eventos de diálogo transdisciplinar que nos permiten pues pensar de maneras más complejas nuestro mundo. Y pues bueno, sin más, con un anuncio más, nos informan de nuestra sección de publicaciones que al terminar esta conferencia estarán en posibilidad de obsequiarnos uno de los trabajos del doctor Rosales, que se llama La obstinación de soñar, proyectos culturales en la ciudad de Mazas. Es este cuaderno de trabajo que se llama, bueno, es una colección llamada Aportes de Investigación, y quien esté interesado puede dirigirse acá al lobby para pedir su ejemplar con nuestro compañero de publicaciones. Y pues bueno, sin más, le doy la palabra a Héctor. Muchísimas gracias, Héctor, es un gusto para mí estar aquí hoy contigo. El tema transversal Fronteras, que el programa ha elegido como motivo de reflexión para este año, es muy amplio, complejo y prometedor de nuevos desafíos de conocimiento. En mi caso particular, he procurado mantener una atención latente sobre el tema, de algún modo o de otro.
Fronteras y umbrales han pasado a ser parte de mi inconsciente y de mi imaginación. Pronto me di cuenta que para evitar la dispersión era útil tener algún asidero que sirviera como contención y orientación. El libro coordinado por Alberto Hernández en el Colegio de la Frontera Norte, titulado Líneas, Límites y Colindancias, mirada a las fronteras desde América Latina, me ofreció un puente con los estudios que hemos realizado en el CRIM sobre la identidad nacional mexicana como problema político y cultural. Aquí tengo el libro también, si alguien está más interesado en ver el índice, en ver la contraportada, me parece que para el conjunto del programa puede ser un referente muy valioso. El libro del autor griego Stavros Stavridis, Hacia una ciudad de umbrales, orientó mis reflexiones a las espacialidades sociales y su papel configurador de los modos de vida urbanos. Una aplicación de pensar lo urbano desde los umbrales aparecerá en mi libro, sale en abril, Cubadis Pepito. En resumen, vinculé el tema fronteras a mis proyectos de investigación, pero mantuve abierta mi atención hacia la abundante información que podemos encontrar en Internet y en todas las formas ultramodernas en las que circula la información. Ahí yo quisiera pensar en voz alta precisamente en la calidad que tienen las interlocuciones cara a cara, incluyendo este tipo de reuniones. Me estremezco al pensar que pasamos 18 horas con el amigo de nuestros amaneceres, de nuestros atardeceres y de nuestros anocheceres. Y de los insomnios. No sé, me deja mucho que pensar, pero viendo el lado positivo, para nosotros como investigadores también nos confronta con ese desafío. ¿Cómo no ser solo reproductores de lo que ya está elaborado? Sabiendo que lo que circula en Internet, por ejemplo, sobre umbrales y fronteras, es inabarcable y tiene diferentes grados de calidad, por supuesto, pero remite a un conocimiento disponible de una manera muy, muy a la mano, al dedo, y entonces lo que me pregunto es cuál sería nuestro papel o nuestro nuevo papel como investigadores. Ya sobre esto habrá momento para discutir un poco más. De lo que encontré en Internet, menciono en particular el artículo Antropología de la Frontera de Lizón Tolosana, publicado en la revista de Antropología Social de la Editorial Complutense de Madrid en 94. El artículo de Carlos María Llori, basta mencionar su título, Muros, y umbrales y fronteras, entre la conflictividad creativa y la violencia. Finalmente, en el sitio conocido como Desinformémonos, seguramente ya lo han visitado, Desinformémonos, el artículo de Chiapas a Palestina, Arte sin Fronteras. Ahí se dio la experiencia de un pintor mexicano que va directamente a Palestina, donde, como saben, hay muros, y hace un mural. Y ese mural es casi idéntico, o tiene los mismos elementos icónicos, con un mural que hace en los caracoles zapatistas. Y hay una ilustración gráfica que ponen a Zapata junto a ¿cómo le podemos llamar?
un caudillo héroe palestino. Es interesante ver juntos, los dos armados, por supuesto, y los dos con la misma actitud de defensa de su pueblo. Les recomiendo que lo busquen, de Chiapas a Palestina, Arte sin Fronteras. Después bueno, ¿cómo voy a organizar mi exposición? Después de una breve lectura, los invitaré a dialogar. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Lo perdimos? Bueno. Por ahí está. Hola. Sí, después de una breve lectura, los invitaré a dialogar a partir de algunas imágenes que seleccioné de manera ecléctica. Su intención es abrir nuestro entendimiento. Eso lo voy a mostrar con un PowerPoint. En ese momento, cuando veamos las imágenes, sus ideas, sus participaciones serán bienvenidas, porque precisamente se trata de que las imágenes, aparte de que nos den un impacto, cada quien tiene una memoria personal que lo va a llevar a asociar las imágenes con su memoria y, de ser posible, a ver si las podemos compartir. Las narrativas posibles sobre umbrales y fronteras pueden provenir de nuestra experiencia académica o como turistas. Casi todos hemos viajado, pero también hay testimonios que provienen o que tienen una raíz dramática del exilio, la migración y la confrontación con la otredad. ¿Qué pasa cuando nosotros somos los otros? El mundo emocional y las prácticas del cuidado y el afecto merecen una gran atención. Por eso hablamos de modos de sentir. Finalmente, en el encuentro entre la mismidad y la alteridad se abren oportunidades de umbral para lograr comunicar y compartir desde las prácticas alimentación, cobijo, protección. Recientemente apareció de pronto, inside del proceso creativo, la posibilidad de comenzar a construir una semántica de la esperanza. Fronteras y umbrales, además de nombrar aspectos de la realidad, pueden vincularse con búsquedas epistemológicas. Por ejemplo, para la línea de investigación que desarrollamos sobre teatro y conocimiento, es pertinente revisar el evento que se realizó con el lema de fronteras líquidas, para aludir a los acercamientos entre danza, teatro, artes plásticas y performance, los cuales originan formas artísticas novedosas. 2. Una mirada a los umbrales. Una visita a los diccionarios nos permite registrar información significativa. Umbral, del latín liminarem, deriva de limen, umbral, en sentido figurativo, límite, inicio o principio de una cosa. El concepto de umbral tiene muchas aplicaciones para conocer fenómenos naturales que tienen que ver con la medición. Por ejemplo, el umbral de audición es la estimulación mínima en la que un sonido es audible. También es límite a partir del cual es perceptible una sensación. El umbral renal, por ejemplo, ese es más delicado. El umbral renal tiene que ver con el punto en el cual el riñón no puede eliminar ciertas sustancias del plasma sanguíneo. Y hace un momento estaba hablando con una compañera en la biblioteca, después de un check-out. Esas tablas que nos dan los laboratorios, lo que está abajo, lo que está dentro y lo que está out. Y en este país de obesidad mórbida, solo quiero imaginar cuando nos dicen o le dicen a una persona: usted ya rebasó, tiene diabetes, ¿no? O sea, ahí nuestro cuerpo estaría cruzando un umbral, porque ya no es reversible. En ese sentido es útil la imagen, ¿no? También nos podemos imaginar
que el umbral comunica de un lado para otro, ¿no? Aunque me adelante hablando de rituales sociales, a los casados les recuerdo, a los casados formalmente les recuerdo ese momento decisivo, ¿no? Cuando uno firma un acta. ¿Había algún autor que hablaba? Creo que se puede. Hay por ahí un autor que habla del antes y el después. O sea, lo que ocurre realmente es un cambio. Un minuto antes uno no estaba casado, era libre y podía vivir su vida así. Al minuto siguiente uno ya está casado y tiene muchos compromisos. El concepto de umbral también ha tenido diferentes usos en las ciencias sociales y espaciales. Así se designa como umbral la viga que atraviesa en lo alto de un vano para sostener un muro. También es la parte inferior o escalón en la puerta o entrada de una casa. Es la elevación suave que separa dos cuencas terrestres o marítimas contiguas. En antropología ha tenido una gran utilidad desde los estudios de Victor Turner hasta la actualidad. En antropología se estudia, por ejemplo, la situación liminal que significa estar entre situaciones que se presentan en diferentes rituales. 3. Hacia una ciudad de umbrales. Como había citado el libro de Stavros Stavridis, Hacia una ciudad de umbrales, tiene como propósito imaginar un futuro distinto. Ante la usurpación capitalista de las ciudades, se postula que cualquier organización social es revocable. Interesa desarrollar una sensibilidad militante ante acontecimientos que son anuncios de otras formas de vivir y convivir. Las espacialidades, o de manera más precisa, umbrales espaciotemporales, son elementos formativos de prácticas sociales. Ya se fue otra vez. Y procesos. Sí, son elementos formativos de prácticas sociales y procesos de emancipación. El concepto de umbral, como pregunta, tiene la capacidad de captar la dinámica de la emancipación. ¿Qué sería una ciudad de umbrales? De acuerdo a este autor, una ciudad de umbrales es una obra siempre emergente de un arte colectivo cuando se combina con los esfuerzos orientados a la creación de un futuro liberador. Una cultura pública, emancipada, creadora, donde la solidaridad puede vivirse. Entonces, ¿cuándo nos cambiamos a una ciudad de umbrales, no? Porque, digo, de acuerdo a esas características, ¿quién quisiera vivir en una ciudad capitalista? Ahí yo solo lo voy a dejar anotado. Él toma como estudios de caso lo que ocurrió en Atenas en este siglo, cuando hubo una gran crisis. Una crisis en la que la Unión Europea hasta los vio así con malos ojos, y donde ellos estuvieron a punto de salir de la Unión Europea. La crisis fue terrible, fue muy... No sé si alguno es especialista y conoce el caso de Grecia. Él, viviendo en Atenas, siendo urbanista, lo que ocurrió en Atenas, y nada más para dar una imagen, imagínense algo parecido a las imágenes que nos llegan de Santiago de Chile. O sea, la gente en la calle, la gente fuera de los límites que le podía imponer una sociedad normalizada, salieron a los espacios públicos a vivir experiencias novedosas.
Esas experiencias novedosas son las que le llamaron la atención a él y por eso lo motivaron a escribir ese libro. En el mismo libro cita como otro caso ilustrativo contemporáneo lo que son los territorios zapatistas, que también ahí algunos tal vez conocemos un poco más de lo que ha sido la experiencia zapatista, pero sabemos que uno de los elementos clave es que sí hay una territorialidad zapatista y sí hay una forma de regular lo que ocurre en su territorio. Sobre la frontera, así un poquito rápido, la frontera es el himen diacrítico que marca las diferencias. Vamos, ¿cómo sonó eso? La frontera es el himen diacrítico que marca las diferencias. Si vayamos a la etimología, frontera proviene de frontero, que a su vez viene de fronter, de fronte, que significa, en primer lugar, que está enfrente, y en segundo, jefe militar que comandaba una frontera. Frontera es límite, lo que nos lleva a cuestionarnos lo que significa pasar esos límites. La imposición de fronteras en los asentamientos humanos no son un fenómeno natural, aunque, como sabemos, pueden usarse elementos naturales como una forma de frontera. Pero en todo caso, no sería el fenómeno natural per se, sino la construcción imaginaria de ese espacio natural como frontera. Al mismo tiempo, las fronteras son un lugar potencial de lucha. Contradictoriamente, las fronteras también están para ser cruzadas. Puente y puerta contienen la cualidad de separar y conectar simultáneamente. El acto de construir fronteras está sujeto a muchos significados. Las alternativas pueden ir desde la hostilidad a la negociación. En las experiencias de exilio se desarrolla un tipo de conciencia fronteriza. La identidad está abierta a otros, se ve forzada a enfrentarse a la alteridad. En algunos casos hay un blindaje de la identidad, una construcción de muros, lo que conduce a identidades congeladas. Por el contrario, en algunos exilios exitosos, si es que se les puede llamar así, como por ejemplo el exilio español en nuestra sociedad, que tuvo una serie de rasgos que hicieron que se asimilaran, y a la tercera generación, los hijos, los nietos, ya son más mexicanos que el caldo de pollo Maggi. Entonces, en estos casos hay identidades flexibles o lo que podemos llamar como identidades de umbral, entendiendo como los umbrales espaciotemporales como aquellos que propician la apertura de las identidades a través de acciones de negociación y encuentro con la alteridad. Bueno, ya llegué al quinto y último punto, que me gustó mucho, lo encontré en el texto de Antropología de las Fronteras. Casi al final menciona nuestro cuerpo como correlato de la frontera. Nuestra piel cumple para nosotros un elemento de nuestra condición existencial. Al mismo tiempo, la piel delimita dos mundos, el interior y el exterior. Nuestros sentidos, especialmente la vista y el oído, y nuestra capacidad sinestésica de estar en movimiento, producen múltiples interacciones que nos ponen frente a, nos separan de, y por tanto nos especifican y determinan.
nos fronterizan. Y para terminar, 3 frases que para mí me parecen enigmáticas. Todavía no puedo decir que sea el significado, pero creo que vale la pena decirlas aquí. Dice: la experiencia humana de límites y barreras es básica, primordial, ubicua, constante, permanente. Estamos ante una realidad existencial. Y yo ahí me atrevo a pensar que efectivamente a veces no nos ponemos a pensar qué tipo de bicho raro somos. O sea, pertenecemos a la especie de Homo sapiens, pero a veces damos por hecho que nuestra naturaleza, o más bien nuestra corporeidad, es más bien, ¿sí? No tomamos en cuenta que es como estar piloteando uno de los elementos que existen en el mundo más delicados, que serían nuestro propio cuerpo. El autor que consulte concluye: en realidad estamos siempre en la frontera, somos frontera. La tensión fronteriza nos enriquece, es fuente de conocimiento porque nos humaniza. Y yo creo que nos humaniza porque la percepción que tenemos del otro o de la otra, especialmente ahora, curiosamente, con el conflicto que hay del feminismo global, pero en particular del feminismo mexicano, y más específicamente del feminismo chilango, resulta difícil ahora verse, por ejemplo, cara a cara. Para construir se necesita reconocer, y si el otro no acepta ser reconocido, ya ha elegido el enmascararse como una forma de resistir, cuando menos nos plantean cierto tipo de problemas. Yo diría que los umbrales son dispositivos útiles para el encuentro, útiles para desarrollar astucias que nos permitan estar en nosotros mismos y con nosotros. Y bueno, podría seguir elaborando ideas, pero ahí lo dejo y vamos a ver las imágenes. Bueno, sin querer ser demasiado didáctico, la viga que está arriba de esa cocina sería la aproximación objetiva y objetual a lo que es un umbral. Y yo quise empezar por lo material porque vamos a ir avanzando hacia lo abstracto. Está bonito, ¿no? Es que a veces no vemos esos elementos arquitectónicos que son los que le dan lenguaje incluso a un edificio o a una casa, ¿no? Esa es una escultura yo tomé la fotografía en Mérida. Pues me encantó porque los niños hacen la rayita para jugar canicas, pero si viéramos lo que hacen muchos niños en la playa, lo primero que hacen es así como una ollita, como una ollita para estar ellos, y esa es una forma de construir una especie de refugio, ¿no? Bueno, esa no es tan trascendental, yo la tomé. Ay, sí.
Es nada más para señalar que la malla y el muro de contención, pues al final de cuentas construyen un camino. Mira. Ese está más padre, son muros tipo fortaleza, están en el norte de México, creo que en Chihuahua, y bueno, la idea es de que ustedes vayan anotando ahí cuál imagen les gustó y por qué, y si tiene algo que ver con los conceptos que manejamos. Esa es una escultura que simula una puerta. Esa también me encanta. Bueno, sí. Es como la Baticueva. Es como un asolladero de caña, ¿no? En los ingenios, por decir. Ahí está el conocimiento. Esta también es una cerca más o menos amable, que está hecha no para separar, sino para delimitar y hacer un área protegida para los niños, precisamente en un parque público. Ahí está lo que decíamos de la ventana. Esta ventana está en un museo, no es una ventana de casa. Entonces está hecha para enfatizar, en este caso, el concepto de estar cerrada, ¿no? Bueno, una imagen sobre Nueva York. Se me olvidó decir que Stavros Stavridis define a la ciudad capitalista como una ciudad de enclaves, en contra de la idea de umbrales de encuentro. Y esos enclaves nosotros podemos observar. Yo tengo en mente más la Ciudad de México, pero en todas partes, la construcción de plazas comerciales y especie de cubos cerrados. Se hacen ciudades dentro de la ciudad con conceptos muy claros de excluir. Aquí no puede entrar el que no tiene para comprar, y el que entre y no esté más o menos bien vestido es objeto de observación. En esos espacios hay cámaras, o sea, son dispositivos de lo que Foucault llamaba equipamientos del poder. Bueno, esa me encantó porque, además de ser de Remedios Varo, es una ventana que comunica, y está comunicando lo más lejano con lo más cercano, e incluso con lo vivo, ¿no? Bueno, esa también me gusta mucho, es de un pintor, creo que es ruso, y tiene que ver con la dimensión antropológica, por no decir la dimensión humana, de que nosotros fuimos concebidos, y en ese sentido nuestro nacimiento es un cruce de umbral. No sé si lo... Bueno, hace 19 años yo vi el nacimiento de mi hijo, ahora está en la UNAM, y ver el nacimiento de mi hijo fue estremecedor, porque el cuerpo de la mujer prácticamente se abre, y el hijo el bebé tiene que hacer su trabajo también. O sea, el bebé se impulsa de adentro hacia afuera, y ese afuera estaba cerrado y se tiene que abrir. O sea, el umbral, ahí habría un juego de varios umbrales. El umbral como salir al exterior, y la vulva como umbral, ¿no? O sea, un dispositivo que se abre, que se cierra y que se abre. Y bueno, quise traer esta imagen de la Catrina de Posada, porque acuérdense que
que el umbral tiene que ver con lo espacio-temporal. Entonces la vida de nosotros tiene un nacimiento y tiene un fin, tiene una muerte. Y en el caso particular de México, se han construido miles de imágenes y hay toda una narrativa de que la celebración del Día de Muertos es tan importante que es patrimonio mundial, patrimonio cultural intangible de la humanidad. Bueno, eso no le quita la parte, bueno, ¿cómo le podríamos llamar? Existencial también de la muerte. La muerte como umbral. El Senado estaba discutiendo en estos días acerca de la legalización de la muerte asistida. No sé si ese es el concepto, pero que en algunos casos, cuando el dolor es tan grande o la persona pueda decidir poner fin a su vida, pero en beneficio de sí misma, o sea, aunque suene paradójico. Ese es un observatorio. No, es una antena. Iba a decir que es un observatorio, no, es una antena. Ese me gustó porque ¿cuál sería el umbral más grande que nosotros como especie podemos tener? Pues para mí, lo más lejano. O sea, el sueño de nunca vamos a ni siquiera ir a Marte. Lo extraterrestre. Pero ese aparato para mí es como esa especie de impulso o de voluntad de saber o de voluntad de poder. La humanidad no tendría que haber inventado ese aparato si no tuviera sueños. O sea, los sueños de la humanidad no tienen límites y ahí están sondeando qué ocurre más allá, cuando nunca van a llegar los aliens para acá. Pero así somos. Bueno, esta imagen simplemente quiere hacer alusión a lo que podría ser la vigencia y la trascendencia de íconos y también de imágenes y de narrativas. En la 4T se ha intentado darle nuevo juego a lo que podríamos llamar como elementos del nacionalismo revolucionario o nacionalismo popular. Pero desde mi punto de vista, pues hay una polémica ahí también respecto. Ahí el umbral sería de otro carácter, tendría que ver con la memoria. Podríamos hablar de umbrales de la memoria. Ahorita hay está Marionetas de la Esquina presentando una obra de teatro en todos los municipios del estado de Morelos. Y ahí, por ejemplo, se ve, ellos lo que quieren es presentarles a los niños a Zapata, y lo logran a través de las marionetas. Y se ve que hay una gran hambre, una avidez por saber quién era Zapata. Cuentan la anécdota de un niño que traía todo su uniforme del hombre araña. Y entonces, al finalizar la función, le preguntan: ¿y ahora quién te gusta más, Zapata o el hombre araña? Zapata, porque fue real. Bueno, no voy a abundar ya mucho en las imágenes, nada más las vamos a ver. Sería la tradición en la rayita, ¿no? Se podría llamar esa fotografía. O sea, tiene muchos elementos también de análisis, pero ya no los voy a hacer para abreviar. Esta fotografía es de una obra de teatro que se llama Lomas de Poleo, que posiblemente se presente aquí en el CRIM, y es una obra donde 4 mujeres pasan por todo el proceso
pues de ser lastimadas, y llegan a un lugar que es precisamente un umbral. O sea, no puede decirse que están vivas, pero no puede decirse que están muertas. Y desde ese lugar ambiguo, pues siguen conservando su capacidad de sororidad. Y al principio eran dos, había solo dos mujeres en ese espacio, luego llega otra y al final llega otra. Al final están las cuatro y la obra termina, se la estoy spoileando. No, sí, la obra termina con un ritual que me interesa decir. No lo voy a describir, pero es un ritual. Entonces, de algún modo, al hacer el ritual, ellas nunca abandonan su espacio porque no lo pueden hacer. Pero hay otros agentes, entre ellos un chamán, que en su nombre hace un ritual. Y pienso que ese ritual es un ritual que nos habla de umbrales de comunicación también. Muchas veces podemos decir, ¿esta oración sirve de algo? Orar por alguien que está enfermo o está moribundo, ¿sirve de algo? Pues yo creo que también, o sea, así como la antena parabólica, pues lanzar desde nuestro corazón las oraciones. No sabemos a dónde van a llegar o si llegan a algún lugar, pero se produce un efecto, ¿no? Creo que ya terminamos. Ese también está padre, ¿no? Sí. Sí, son. Bueno, ese es Duchamp. Ya me salté a Duchamp. Bueno, esa nada más era por lo bello. Aquí tenemos un ejemplo de intervención artística en la frontera. Eso fue ya en los años, creo que de finales de los 80, principios de los 90. A un artista se le ocurrió diseñar ese caballo de Troya en los dos sentidos, lo cual ha sido motivo de muchas interpretaciones, y podemos sumar las interpretaciones de ustedes mismos, ¿no? Ok. Y eso sí es el final. Las voy a pasar rápido. Es un joven que juega con fuego en el semáforo del mercado de Buenavista. Y bueno, en otro momento daría una charla sobre Tepito en claves de umbral. El muchacho que está allí jugando con fuego, literalmente, está abriendo un espacio que no debía existir, porque está en la carretera. Es el inicio de la carretera federal, está un semáforo, y él aprovecha el tiempo del semáforo, del rojo, para hacer su acción, ¿no? Entonces, arriesga la vida, y sin embargo, crea un espacio escénico, efímero, y todo ocurre en menos de 3 minutos. Entonces, de ese tipo de fenómenos le podemos llamar también como momentos, espacios de umbral. Y entonces lo que nos deja finalmente este acercamiento, pienso que deben ser herramientas nuevas de observación y de sensibilización. A nosotros como investigadores, porque no vamos a dejar de ser investigadores, aunque a muchos no les gusta que seamos investigadores, porque esa es nuestra para eso nos preparamos, nos formamos. Pero también, independientemente de ser un investigador, a un nivel de persona a persona, estamos muy necesitados de reconectarnos, de reunirnos. Y en ese sentido, tal vez ya traducidos en prácticas como tipo taller, podríamos nosotros seguir platicando sobre umbrales y fronteras. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Pues a lo largo de tu intervención lanzaste muchas
muchas provocaciones, muchas claves para pensar el tema de las fronteras y de los umbrales, y hacerlo desde la experiencia estética o desde las experiencias, las múltiples experiencias artísticas. Creo que es un territorio fértil para repensar, para reproblematizar y para reposicionarnos.